Estamos usando como fundamento de la serie de temas para el mes de enero la epístola o carta de Pablo a los Gálatas. Me pareció sumamente interesante cuando comencé a leerlo, porque comencé a encontrar una serie de aspectos que son bien valiosos, importantes a la fe cristiana o a la fe de todos aquellos pues que estamos siguiendo al Señor. Amén. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús? ¿Sí? No los miro muy convencidos. ¿Cuántos estamos siguiendo a Jesús, al Señor? Todos lo estamos haciendo. Entonces Pablo nos va a ayudar a entender esa extraordinaria vida de fe. Y déjenme decirle que es así, extraordinaria vida de fe. Extraordinaria vida de fe que cuando lo vemos en los hijos quedamos impactados. Cuando lo vemos esa vida de fe al interior de las familias quedamos impactados. Que cuando lo vemos al interior de la iglesia pues igual quedamos impactados. Y eso es lo que estamos tratando de resaltar. La manera o por qué Pablo habla de esto. La manera en que el apóstol Pablo hace referencia a esa extraordinaria vida de fe es porque Pablo está buscando el corregir una situación muy delicada que se le está dando al interior de la iglesia de los Gálatas principalmente. Entonces Pablo viene para corregir, para decir, miren señores, lo que ustedes están haciendo no es por ahí. Yo les voy a decir por dónde es. Cuando él dice por aquí es, él comienza a dar detalle de la extraordinaria vida de fe. Fíjese, eso es lindísimo. El problema, nosotros ya lo sabemos, era que dentro de la iglesia de los Gálatas habían judíos convertidos al evangelio. Pero ellos estaban insistiendo en que se debía continuar con la práctica de la ley y que se debían circuncidar como parte de la práctica del evangelio. Pablo está bien enojado, pero altamente enojado. Y expresa cosas duras, como la palabra necios, y acá y allá. Entre esas cosas, ¿por qué Pablo se molesta? Dice que Pablo se molesta porque el volver a la ley es volver a un mundo de esclavitud. Y Pablo le dice, señores, ustedes ya no están en esclavitud, ustedes están en libertad. Pero esa libertad él se las va a mostrar diciéndoles lo que deben de practicar o lo que deben de creer. Y yo creo que también, hermanos, nosotros necesitamos de ello. Necesitamos saber si exactamente estamos practicando la fe en el Señor o estamos practicando otras cosas. Por eso es importante toda esta serie de prédicas. Imagínense ustedes qué es lo que Pablo les dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, eso es como entender qué está pasando y qué está tratando de hacer Pablo. Los está tratando de sacar de la esclavitud, del pensamiento de esclavitud, de la mentalidad de esclavitud, para ubicarlos, fíjese, en un pensamiento de libertad. Amén. Otra cosa que les dice que dura. Oiga, dice, porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y luego dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso era lo que Pablo, están desechando la gracia de Jesús. Se están olvidando de todo lo que Dios les dio a través de la persona del Señor Jesucristo, Señor. Y eso es lo que los tiene ahí ocupadito al apóstol Pablo. Entonces es un lío tremendo cuando no estamos practicando, fíjese bien, el evangelio, la verdadera fe en Jesús, sino que estamos practicando otra cosa bien distinta o bien diferente. De hecho hay que pensarlo. Nosotros hemos sido libres en el Señor
Y a lo mejor hemos tomado una ruta, un camino. El esposo ya no le está gritando a la esposa, se está siendo un poco más amable, ambos, ¿verdad? Porque ambos se gritan. Pero luego vuelven. Y vuelven otra vez al mismo ambiente. Dicen, no vuelvan al mismo ambiente. ¿Por qué van a volver a eso, Dios? Entonces son cosas que hay que corregir cuando no se está practicando la verdadera libertad. Entre las cosas que Pablo está mencionando, que son altamente importantes, él hace énfasis en aspectos como este. Él va a responder a la interrogante, y de hecho ya lo hicimos, que el evangelio no es una religión. Eso es una cosa importante, el evangelio no es una religión. Y Pablo decía, yo no la recibí ni de hombre ni de aquí para allá, sino Dios me la reveló. Es una revelación. Y dice, no es por iniciativa mía. En otras palabras, Dios me buscó. Y si cada uno de nosotros estamos acá siguiendo al Señor, no es porque hayamos tenido la capacidad mental de ubicar al Dios eterno. Nosotros no lo ubicamos. Él nos ubicó a nosotros y Él nos llamó a su gracia eterna. Amén. Entonces, ese es un privilegio grande, hermano. Quiero decirle que sobre la tierra, si nosotros vemos todo el globo terrestre, vamos a decir que sobre la tierra las personas, fíjese bien, más significativas que habemos, somos los cristianos, los hijos de Dios. Amén. Porque entendemos el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso decimos, no solamente estamos practicando una religión. Y ya lo dijimos, en la religión es el hombre buscando a Dios. El centro de la religión es el hombre. El centro del evangelio no es el hombre. El centro del evangelio es Jesús. Amén. Porque Él nos llama. Esa es la gran diferencia. En el evangelio, el centro es el hombre. Pero en la religión, el centro es el hombre. En el evangelio, el centro es el Señor. Porque dice que Él nos vino a buscar lo que se había perdido. Y nos encontró a cada uno de nosotros. Entonces es un alto privilegio el evangelio. Así como lo hay en cualquier parte del mundo, donde usted vaya y se encuentre con un cristiano, qué cosa más linda. Aun cuando no hablemos el mismo idioma, nos entenderíamos. Entenderíamos el lenguaje del amor, de la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahí estamos. Mencionamos algunos aspectos como la joya más grande, de más alto precio. Hablando de la fe, que de hecho es importantísima. El regalo de la salvación. Ay, Dios, el regalo. Decíamos, regalado o comprado. Nadie puede comprar su salvación. La única manera de tenerla es por gracia de Jesús. Amén. La hemos recibido por gracia. Todas esas cosas, quiero decirle que son importantes a la fe cristiana. No solo se trata de venir y acá y oír y irme igual. Muchas prácticas tienen que cambiar a la luz de lo que decimos creer, ¿verdad? Porque el creer en el Señor es algo importantísimo. Para dar detalle, o más bien, en todas esas cosas importantes que Pablo menciona, pues hay que decirle que va a mencionar un aspecto importante. Y es el diseño para sus hijos para dar o elegir el mejor fruto. Hemos sido elegidos para dar el mejor fruto, usted y yo. Para dar el mejor fruto. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Para dar detalle de ese diseño hacia el mejor fruto, el apóstol Pablo, en contraposición, fíjese, a la vida religiosa de ceremonias, de prohibiciones, de prácticas externas, el apóstol Pablo va a explicar algo bien importante. Que no se trata de ceremonias externas, no se trata de cosas superficiales que podamos practicar, sino va a ir a algo bien importante, que es lo que quiero dejar en esta mañana. Dice que
el apóstol Pablo que todo creyente debe librar en su interior una lucha. Y ahí es donde queda definida exactamente cuál es mi compromiso con el Señor. Entonces yo pudiera venir a cantar, pero no haber hecho ningún compromiso interno, no haber librado y ganado esa batalla interna. Pero dice que quien gana esa batalla interna del evangelio, de la fe, es precisamente el que va camino a ese mejor fruto. Pablo va a decir lo siguiente, va a hablar y va a decir que en nuestro interior, que en el interior de todo creyente, hay dos oponentes. Y ese oponente uno es la carne. Y el oponente dos es el espíritu. Entonces él va a decir, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Me llama mucho la atención porque él está tratando de traerlos a la libertad. Y como ellos están empeñados en la circuncisión, en hacer ritos, en hacer ceremonias, él dice, mire señor, el verdadero cristiano se identifica por esto, por lo que está pasando en su corazón. Y en su corazón va a haber una lucha. Y el que esté decidiendo por el espíritu es precisamente el que está ganando dicha batalla. Amén. Entonces vamos a decir que la carne, para entender ese pleito entre uno y otro, vamos a decir que vamos a entender o a ver cuando dice que hay una oposición interna entre la carne y el espíritu. La carne en un cristiano, oiga, es símbolo de rebeldía. Es símbolo de rebeldía. Nuestra carne, por tu contaminación espiritual de Adán, heredó desobediencia. Y su tendencia es a pecar, a rebelarse contra Dios. Amén. Entonces nosotros andamos dentro de un estuche, déjeme decirle así, dentro de un estuche rebelde, que se rebela contra Dios. En cambio, cuando nos convertimos al Señor, dice la palabra que nacemos de nuevo. Y el Señor pone espíritu con minúscula nuevo en nosotros. Ese espíritu nuevo es usado como morada del Espíritu Santo. La función que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros es guiarnos a nuestra libertad espiritual en Cristo. Ahí están ambos oponentes. Y esa es la lucha que a diario, fíjese bien, nosotros vamos a librar. Una lucha entre la carne y una lucha entre el espíritu. Pero déjeme decirle una cosa importante. Entre medio de ellos hay algo que nosotros debemos de tener siempre muy claro. Y es que lo que media entre ambos es mi decisión. Mi vida va a girar, fíjese bien, hacia donde yo elija o decida. Si mi deseo es complacerme en la carne, ahí va a girar. Si mi deseo es complacerme en el espíritu,
hacia ahí va a girar. Pero fíjese que no hay títeres en la vida cristiana. Dios va a respetar la libertad de decisión de cada uno. Y somos nosotros los que debemos aprender a orientar nuestra vida, hoy que tenemos el Espíritu Santo, a lo que verdaderamente es. Digo esto porque algunos dicen, dice, si Dios quisiera que yo fuera paciente, ya me hubiera quitado el enojo, ya me hubiera quitado la desesperación. No, eso es una decisión. Y parte de la libertad que tenemos en Cristo es el hecho que podemos distinguir en el Señor ahora ambas cosas. Por eso es lo lindo del Evangelio, por eso es lo maravilloso. Porque ahora ya tengo dos enfoques de vida. Antes no lo teníamos sin el Señor. No sabíamos lo que era lo bueno. Pero cuando conocimos a Cristo y comenzamos, fíjese, a leer su palabra, nosotros encontramos a un nuevo ser, a un nuevo hombre que está dentro de nosotros. Entonces nos toca elegir. Es mi decisión. Si usted es así de molesto de acá y allá, pues es su decisión optando por la carne. Es mi decisión optar por el Espíritu. Amén. Entonces eso es algo que debemos entenderlo siempre. Y algo también que hay que resaltar es lo siguiente. ¿Por qué, hermanos, hay necesidad de vivir guiados por el Espíritu Santo y no gobernados por la carne? Eso podría ser una pregunta. Bueno, ¿y yo qué voy a ganar, pues? ¿Y yo qué voy a ganar, o sea, de eso, de dejarme guiar por el Espíritu Santo? ¿Y qué no? Dios me creó así al final, con mi carne mala. No, dice la palabra que la heredamos de un hombre que pecó. Y desde ahí dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, todo ser humano que nace en la faz de la tierra después de Adán, nacemos con un desperfecto de fábrica. Usted se puede ver bonito en un espejo y decir, ay, pero qué cosa más linda lo que ha creado el Señor. Pero dentro de usted hay un desperfecto de fábrica. Una herencia pecaminosa. Y donde se manifiesta esa herencia pecaminosa es en mi cuerpo, hermano. Ahí está manifestada. En mis sensaciones, en mis emociones, en mis impulsos, en todo lo que yo pueda sentir. Ahí está reflejado para que usted se dé cuenta. Ahí queda reflejado al hombre rebelde que hemos heredado de Adán. Todos traemos esa deficiencia. Yo les decía el día miércoles que escuché a un predicador que le decía a su hijo, mira hijo, le decía, yo a vos te tengo confianza, pero a quien no le tenga confianza es a tu carne, hijo. Así es que te tengo que cuidar, le dijo. No te cuido por vos, te cuido por tu carne. ¿Entendemos? Es nuestra herencia pecaminosa la que nos afecta. Como quien dice que en este lugar todos estamos expuestos a lo mismo. Si no ejercemos nuestra decisión para obrar en el Espíritu, la carne nos va a arrastrar siempre. Amén. Entonces eso es importante, pero ¿por qué hay necesidad de vivir guiados por el Espíritu Santo y no gobernados por la carne? Porque la vida en la carne, oiga, es una vida que destruye el potencial espiritual que Dios ha puesto en una persona. Lo va a destruir. Las obras de la carne van a destruir tu potencial. Ya no vas a ser tan fuerte como Dios te creó. ¿Por qué? Porque todas las obras de la carne vienen para destruir tu vida. Yo tuve un amigo muy inteligente a lo mejor, sí, humanamente. Pero sí, desde que lo conocí en la droga, todo el tiempo vivió con la droga, se murió con la droga.
Estaba en la universidad con la droga puesta. Siempre estuvo ahí. Entonces cuando dejamos dominarnos por la carne y hacer lo que la carne quiere, entonces estamos expuestos a destruir nuestra vida. Tu profesión se puede destruir por la carne. Tu familia se puede destruir por la carne, fíjese. Tu familia. Tu iglesia se puede destruir por la carne. Por eso decimos, pero Dios, ¿y por qué? Si al final Dios me creó así. No, Dios nos está instruyendo. Dice, no vayas por ahí. El rumbo de la carne no es el mejor rumbo. Tienes que aprender a hacer uso del dominio propio para tu vida, para elegir entre esas dos cosas importantes. Carne o espíritu. El bien importante y sumamente importante es elegir hacia el espíritu. Amén. Entonces eso debemos de tenerlo bien claro. ¿Por qué me tengo que huir de las obras de la carne? Porque van a destruir mi casa, van a destruir mi matrimonio, va a destruir mi profesión, va a destruir mi vida, va a destruir incluso mi eternidad, si yo me dejo guiar. Y ahí es donde el Pablo insiste, no vayan, no vayan, no vayan, sean libres, vivan en la libertad en Cristo. Pablo nos va a explicar cuáles son las obras de la carne. Y yo lo entiendo de esa manera, como quien dice, va mucho más de cerca para decir, para que logres identificar cuándo es que estás pateando un suelo duro, difícil, que te va a destruir. Y él comienza a detallar cuáles son las obras de la carne, para que nosotros identifiquemos e inmediatamente nos apartemos al identificar que ya no estamos bajo el Espíritu, sino bajo la carne. Y él va a decir, ¿sabes qué? Cuando estén pasando pensamientos como estos en tu vida, o estés practicando esto, estás en riesgo. Estás en un gran riesgo. Dice, cuando pasa por tu mente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, cuando estés viviendo en enemistades constantes, en pleitos, en celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo decía, no solamente no van a heredar, sino están en riesgo. Si tu práctica es el adulterio, estás en riesgo. Tu matrimonio está en riesgo. Si estás yendo donde el hechicero, tu vida está en riesgo. Yo conocí a una jovencita que para solucionar un problema en su casa se fue a meter a donde una hechicera, lo he contado ahí en Sonsonate. Dice que estaban teniendo lío con su tía por una herencia. A lo mejor le habían contado. Y se fue donde un brujo, allá en Sonsonate. Dice que ese brujo, era una muchacha joven, se enamoró de ella. Y dice ella, me contó, porque eso sí yo lo hablé. Dice, no sé cómo, no sé. Pero cuando sentía, ya iba montada en el bus para Sonsonate. Cuando ella me lo contó, esa jovencita estaba embarazada del brujo. Por eso decimos que todas estas cosas que nosotros vemos acá te van a destruir. Mire, yo no sé cómo puede usted soportar una casa donde todo el mundo pelea. Diga, ¿quién va a soportarlo? ¿Quién puede decir, ay, verdad, yo quiero llegar a mi casa? Hay esposos que ya no quieren llegar a sus casas. Hay esposas que ya no quieren llegar a sus casas. Imagínense, y entonces ¿dónde van a vivir? Hay hijos que ya no quieren vivir en sus casas.
¿Qué lo está destruyendo? La vida en la carne, simplemente. Eso los está destruyendo. Porque sabemos elegir otra cosa, pero no hemos podido. Por eso es importante, importantísimo, en el nombre de Jesús, tenemos que buscar la vida en el Espíritu para que no se destruya lo que has edificado. Y te voy a decir una cosa, tu familia vale la pena la cuides con todo. Tu matrimonio vale la pena lo cuides con todo, Señor. Tu casa tienes que cuidarla con todo. Cuida tu casa. Cuida tu iglesia, hermano. La iglesia hay que cuidarla con todo. En el nombre de Jesús. Amén. Con todo, con todo, con todo. Debemos aprender a cuidarla. Cuidarla. Y la cuidamos así. Viviendo en el Espíritu. Y no en la carne. Entonces ahí está. Ahí está un detalle del apóstol Pablo para que nosotros ubiquemos. Ya nadie puede decir, habiendo escuchado y leído toda la carta de Gálatas, decir, yo no sé. Sí sabemos. Sí sabemos lo que es la vida en la carne, la vida en el Espíritu. Y de eso está tratando de apartar el apóstol Pablo. Quiero decirles que la vida en la carne destruyó el plan, el propósito de Dios en la vida de Moisés. Dios le dijo a Moisés, habla a la roca, no golpea la roca. Pero Moisés estaba enojado y golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. David se metió en un gran lío de adulterio por la carne. Judas, igual, traicionó al Señor. ¿Por qué? Porque se dejó de llevar por su carne. Por eso lo predicamos. Por eso lo decimos. Ay, la vida en la carne. La vida en la carne te va a destruir. Tienes que buscar la vida en el Espíritu. Pero, como quien dice, para ayudarles a ubicarse, Pablo va a mencionar lo que es el fruto del Espíritu. Y dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas nadie te va a meter preso. Nadie te iría a acusar que lo estás amando demasiado. ¿Verdad que no? Nadie te llevaría ante un abogado porque eres demasiado paciente. No, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la vida en el Espíritu que nosotros tenemos? Ahora, eso es lo que el Señor quiere. La única manera de vivir a plenitud nuestras vidas y de desarrollar nuestro potencial, de encontrar y cumplir el propósito de Dios, es huir de la carne y aprender a vivir en el Espíritu. Un hijo no quiere estar con una mamá que lo afecta con sus palabras todos los días. No quiere porque no se ha sabido dominar. Entonces, afectamos la vida de los hijos por la carne. Por la carne. Eso no puede ser. Ahora, hay toda una imagen distorsionada en los movimientos evangélicos, que los movimientos evangélicos nos cruzan. Cuando nos dicen que andar en el Espíritu, porque Pablo ahí nos está llevando a andar en el Espíritu, es andar viendo visiones, oyendo voces, ¿verdad? Cayendo en el suelo, la vida en el Espíritu. Eso no es la vida del Espíritu. No son momentos en los cuales a lo mejor tenemos una experiencia espiritual. Momentos.
Dios no quiere que vivamos momentos espirituales. Él dice, andad en el Espíritu las 24 horas del día. Pero entonces, hermano, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es vivir guiados por el Espíritu Santo, eligiendo para nuestro carácter en el diario vivir lo que manda la palabra del Señor. Oiga bien, oiga bien. El Señor dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios me dice andar en el Espíritu, es andar en la palabra, porque la palabra es espíritu y vida. Entonces, mire, hermano, cuando usted allá en el trabajo elige sujetarse a las autoridades, está viviendo en el Espíritu. ¿Y sabe qué? Tiene reposo. Ese es el reposo al que el Señor nos está llamando. El reposo, el descanso que da el vivir en la palabra de Dios. Mire, qué descanso más grande cuando usted como esposo ama a su esposa, ama a sus hijos, lo respeta. Ese es el descanso. Ese es el reposo que estamos buscando. Pero no nos dicen otras cosas. Venga, y allí, ay, mire qué reposo. Pero yo le diría, igual reposa con su jefe, igual reposa con su esposa, igual reposa con su mamá, que le dé obediencia. Ese es el reposo que necesitamos. El descanso que trae la palabra de Dios cuando la estamos haciendo, no cuando estamos en el suelo. Ese es el descanso. Vas a descansar en tu casa cuando obedezcas a tu mamá, cuando obedezcas a tu papá. Ese es el descanso nuestro, el que hacemos cuando practicamos la palabra del Señor. Amén. Se me pusieron, pero solo estoy hablando la palabra. Ese es tu descanso. Qué rico llegar, hermano, donde el jefe, y tranquilo el jefe, diga todo lo que usted quiera, Señor. Usted es mi jefe. Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Respetarlo. Simplemente respetarlo, obedecerlo y decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy acá para levantarlo a usted. Si usted queda mal, es porque yo hice mi trabajo mal. Yo lo voy a levantar a usted. Y sabe, eso trae descanso, eso trae reposo. Usted no va a decir, ahí viene mi jefe, se va a ir a esconder. ¿Cómo se va a esconder, Dios? ¿O qué hijo se va a ir a esconder de su mamá cuando sabe que todo lo ha hecho bien? O sea, esa apertura que tiene el hijo para ir donde su mamá porque todo está bien. Correcto, y mamá, ay, eso es reposo. Eso es descanso en la palabra. Porque hemos obedecido a Jesús. Y la obediencia nos está trayendo descanso. 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 Diga conmigo, descanso. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana? Ese es mi descanso. Esa es mi libertad. Ahí la expreso, donde teniendo dos opciones, no estoy eligiendo por lo que la palabra dice, no, sino voluntariamente me estoy sometiendo al Espíritu de Cristo cuando hago o procedo en la vida práctica a hacer las cosas a la manera de Jesús, no a mi manera. Entonces, eso es andar en el Espíritu. Y déjeme decirle que donde hay una persona andando en el Espíritu, en obediencia al Señor, ahí está la presencia de Dios.
Está disfrutando al Señor. Y no está en un culto. No está nada. Ahí, mire, ahí en su trabajo puede usted disfrutar la presencia del Señor. Si usted entiende la palabra de esa forma, de esa manera. Amén. Bendecimos a nuestro Dios en esta mañana. Ahora, es importante entender esto. Cada uno de nosotros somos lo que comemos. Cada uno de nosotros somos lo que comemos. Si usted come bastante, se le va a reflejar. Si usted come medio, se le va a reflejar. Si usted no come, también se le va a reflejar. Cada uno de nosotros somos lo que comemos. Si su constante práctica de todos los días es la ira, la gritería, los insultos, el mal humor, el chisme, la lujuria, hermanos, todo esto lo que hacen usted es alimentar su carne. Todos comemos todos los días. La carne come todos los días. Déjeme decirle, y come de todo lo que usted le da de comer. Entonces, si su vida es el enojo de todos los días, usted está alimentando la carne de su enojo. Su expresión diaria son los celos. Su carne se está alimentando de puro celo. Entonces usted viene al Señor, quítame los celos. Y dice, yo te los voy a quitar si tú lo eliges. Porque es una elección. Amén. Si tú lo eliges. Entonces, cada uno somos lo que comemos. Digo esto porque necesitamos desde muy temprano comenzar a vivir en el Espíritu. Desde que nos levantamos, tranquilos. El trabajo no es la excusa. Tienes que usar de dominio propio en el nombre de Jesús. Tienes que llegar a ese punto. Es un desafío para tu vida. El poder estar tranquilo y levantarse tranquilo. Chao. Bueno, yes. Es parte de la vida que el Señor nos muestra. Luchando con eso, luchando. Come del Espíritu, no comas de la carne, no alimentes la carne todo el día y quieras vivir en el Espíritu. Eso no se puede, Señor. Estás en tu trabajo, o sea, haciendo malos trabajos, eres pésimo en tu trabajo. Entonces, ¿cómo? Eso no es vivir en el Espíritu. Estás pecando. Entonces necesitamos ir corrigiendo. Mire, y para esto estamos diciendo que se trata de las cosas que hacemos todos los días. ¿Qué hace usted todos los días? Hablar con su esposa, hablar con sus hijos, hablar con los vecinos, a lo mejor hablar con esto. En todo eso, yo tengo de manera consciente que reflejar el Espíritu de Dios. A lo mejor con la amabilidad. Algo tiene que despertar en el Señor en mí a través de su Espíritu. Cosas distintas, cosas diferentes. Pero lo hace no solo el venir aquí ahora, Dios aquí, Dios, esa serenidad, paciencia. Pero cuando sale, comienza a pelear con todos los del bus. No, hombre, no puede ser, hermano. No puede ser. Mire, hay personas que nos han dicho, yo ya no me monto en ese bus porque no quiero ir a pelear. ¿Así? Ya no quiero ir a pelear ahí. Siempre peleo con alguien. Por el puesto, hermano. Por el puesto. No es posible. O sea, cuando tenemos paz, ya sea que vayamos adelante, bueno, no tan adelante, a la par del que si va adelante nos va a pasar llevando, del motorista, o vayamos atrás, el hombre, hermano, que tiene la paz de Jesús, va donde quiera. Y él está contento. Porque su vida no es el asiento. Su vida es Jesús.
Amén. Démosle un aplauso al Señor. Tenemos que ver todo. Todo, la vida en el Espíritu es un regalo de Dios para todos, hermano. Yo creo que nos lo han pintado como un látigo. Nos lo han pintado como una obligación, como que fuéramos esclavos. La vida en el Espíritu no es para esclavos. La vida en el Espíritu es para los hombres libres, que hemos reconocido a Jesús como Señor y como Salvador, quienes hemos dicho: en la cruz Jesús murió por mí y Él me libertó, Él me dio una vida distinta, una vida diferente. Eso es para ellos, para nosotros, un regalo de Dios, parte de la vida extraordinaria que tenemos en Cristo Jesús. Extraordinario, así como lo oye, extraordinario. Un hombre con todo ese fruto del Espíritu es extraordinario donde quiera que esté. Seas jefe, seas empleado, vas a ser extraordinario. Tu carácter va a impactar a cualquier persona. Así como lo oye, va a impactar a cualquier persona. Entonces necesitamos aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendemos? En nuestro diario vivir. Pero en mi diario vivir, sí, dice la palabra, ahí vas a encontrar oposición. Vas a encontrar a dos opciones: la carne o el espíritu. Ejercita tu voluntad todos los días, aún en las pequeñas cosas. Hazlas conforme el Espíritu dice. Entonces, ese es un ejercicio constante. Pablo le decía a Timoteo: ejercítate para la piedad. Ejercítate. Y ejercitarse es eso. Es de voluntariamente tener una práctica constante de algo hasta llegar a la perfección. Claro que usted necesita sentarse, hermano. Eso no es para apurados. Necesita sentarse, meditar en su carácter, pensar en todas las cosas: ¿cómo las hago? ¿Cómo las digo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? Meditarlas. Yo necesito pensar en mí para entrar a la vida en el Espíritu. Porque usted, si usted ni siquiera se ha dado cuenta cómo es ni quién es, ¿qué va a corregir? Pero usted necesita decir: parece que estoy mintiendo. Ya no puedo mentir. Parece que estoy, aquí voy a trabajar. A lo mejor mienta una vez, mienta dos, pero no más, no más, no más. Ya no más. Trabajamos con nosotros y ahí sí funciona. Señor, estoy intentando ser un hombre generoso y no puedo. Me duele cuando regalo algo, Dios. A lo mejor no lo doy. Entonces nos arrodillamos para decirle: Dios, necesito que me ayudes en esto, en esta intención que tengo. El fruto del Espíritu tiene que gobernar en mí. No es posible pasar toda una vida en una iglesia y no conocer el carácter de Cristo, hermano. Qué cosa más triste. Qué cosa más triste que lo único que hicimos durante años fue venir a una congregación, pero desconocemos la vida en Jesús. No puede ser. Pero eso es falta de reflexión. ¿Sabe qué? Porque de alguna manera alguien nos metió el cuento que por venir a la iglesia nosotros somos ya cambiados. Nosotros no vamos a cambiar por venir a la iglesia. Escuchamos la orientación, la enseñanza. Pero yo recuerdo que cuando mis profesores me enseñaron a sumar y a restar, ellos me mandaron a la casa y me ponían 50 sumas, 50 restas. Y a pesar, o más bien además de lo que ellos me enseñaban, me mandaban a practicarlo. Eso es lo que nosotros no hacemos. Como ya nos enseñaron a sumar, dicen todo el mundo: ya sé sumar. Usted no sabe sumar.
usted va a aprender a sumar practicando la suma. Usted va a comenzar a multiplicar cuando comience a practicar la suma, la multiplicación, perdón. Usted va a comenzar a amar cuando su mente entienda que hay necesidad de amar por causa de Jesús y de su reino y de su gracia y de su poder y sobre todas las cosas. Tiene mi mente que comenzar a dar cambios de transformación. Decíamos el domingo pasado que la cabina de control de una persona es su cerebro. Usted hace o funciona como su cerebro se lo dice. Lo primero que tenemos que comenzar a transformar es nuestra mente. La palabra dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Encontrar la visión correcta del carácter que quiero y decir: Dios, eso quiero. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda esa, eso quiero. A veces lo vemos de predicador, lo vemos de aquí. Eso quiero. Dios, no sabía. Yo lo quiero y comienzo a trabajarlo. Pero aquí nadie de alguna manera puede decir: yo estoy trabajando con esto. Yo me he desafiado a mí mismo que este año tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. Porque va a venir a la iglesia. Qué bueno que venga a la iglesia. Pero yo diría, el desafío más grande es comenzar a poner nuestra vida en las manos del Señor y a decirle: Dios, guíame en este cambio, guíame en esta transformación, guíame, Dios, en lo que estoy necesitando para mi vida. Hermano, yo no quiero vivir una vida cristiana y morir diciendo que nunca la conocí. Si estamos en este lugar y estamos escuchando la palabra, de veras tenemos un gran desafío. Hay una vida extraordinaria ahí y tenemos que alcanzarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Trabajar por ella. No voy a decir: mire, aquí yo me pongo, yo soy el primero, hermano. Necesito amor, necesito paciencia, necesito fe. La necesito. La necesito. Hay que trabajarla. Porque hay vida extraordinaria en Cristo Jesús. Amén. Vida extraordinaria en Cristo Jesús. Vida extraordinaria en Cristo Jesús. Vida extraordinaria en Cristo Jesús. Que debemos hallarla, seguirla y practicarla. Para que cuando sea el último día de nuestra vida, nos sintamos satisfechos no de haber estado en una iglesia, sino de haber seguido a Jesús en vida física. Amén. Póngase de pie. Hermano, yo necesito de Jesús. Yo necesito de su Espíritu Santo. Pero no para tener una experiencia de un momento. La palabra dice: vivid en el Espíritu. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que debo de trabajar. No una experiencia de momento y de rato y salir a hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios me manda. La vida en la palabra es la vida en el Espíritu. Y tu reposo es lo que produce vivir en la palabra de Dios. Cierra tus ojos y solo escucha este canto.